Hoy vamos a ver el modelado dimensional del Data Warehouse y aquí tenemos que ver que el esquema que más se utiliza es el esquema en estrella, ¿no? Como hemos visto en las clases anteriores. Esto fue introducido por Rock Kimball en 1996, donde tenemos la clase, o sea, la tabla central, que es la tabla de hechos o la tabla FAC, y las tablas dimensionales, ¿no? Generalmente las dimensiones pueden ser tiempo, dimensión geográfica, dimensión de producto, dimensión de cliente. Los que siempre tenemos generalmente va a ser la dimensión de tiempo, que es el más importante, ¿no? Y nos va a permitir filtrar. A la vez esto tiene una forma de cubo, que les había explicado también. Y con esa forma de cubo, cada dimensión, ¿no? Una cara del cubo sería una dimensión. Y gracias a esas dimensiones, como un cubo de Rubik, podemos dar diferentes movimientos y buscar diferentes caras, ¿no? De, por ejemplo, en qué fecha, en qué año, en qué región, en qué producto o qué cliente. Entonces, puedo mover el cubo en diferentes direcciones y buscar reportes multidimensionales de diferentes maneras. Pero si en algunos casos el esquema en estrella digamos que no es suficiente, podemos optar por un esquema en copo de nieve, ¿no? Entonces este esquema de copo de nieve lo que hace es que a partir de una dimensión se puede jalar más dimensiones, ¿no? No es recomendable porque en este caso estaría aumentando la cantidad de joins, que recuerden que hace que las consultas sean lentas. Entonces no recomiendo el esquema copo de nieve. Le recomendaríamos la estrella para cuando tenemos muchos datos sea mucho más rápido, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos nuestro data warehouse, no solamente armamos un cubo, o sea, que estoy diciendo que tenemos una tabla de hechos y tenemos tablas dimensionales, pero dentro de un data warehouse puede haber otros cubos también, ¿no? Que tengan sus tablas dimensionales, que tengan su tabla de hechos y a veces puedan compartir dimensiones, ¿no? Con otros cubos. Imagínate acá otro cubo con su dimensión y acá comparte una dimensión. Estarían compartiendo esta dimensión los tres cubos, ¿no? Los tres cubos que se van formando aquí, los tres cubos multidimensionales. Y todo eso es parte de un data warehouse, ¿no? Entonces aquí va a haber varias estrellas. Acá hay una estrella, acá hay otra estrella, acá hay otra estrella. Y eso se conoce como un esquema en constelación, ¿no? Porque estaríamos poniendo varios cubos con varias tablas de hechos y con varias dimensiones, a veces compartidos incluso las dimensiones. Muy bien. Pero lo que hace en la parte práctica del Data Warehouse, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno diseña un Data Warehouse es básicamente esto de aquí, ¿no? Slowly Changing Dimensions. SCD, dimensiones lentamente cambiantes. Y tenemos tres tipos, tipo uno, tipo 2, tipo 3. ¿Listo? El tipo uno, ¿qué hace? El tipo uno lo que hace es sobreescribir el atributo actualizado. O sea, ¿qué significa esto? Que tú tienes una tabla con los campos y digamos tienes un campo que dice cliente número de teléfono, ¿ya? Número de teléfono. De acá, digamos, número de teléfono. Y lo que pasa es que digamos que el cliente el 2024 al 2025 actualiza un número nuevo de teléfono, cambia de número de teléfono. ¿Qué hacemos en nuestro Data Warehouse? Entonces, el tipo uno sería que tú vas a sobreescribir, o sea, vas a borrar el número anterior y vas a poner el nuevo número. Pero muchas veces no es recomendable hacer eso. Por ejemplo, si cambia de dirección, yo quiero tener la dirección anterior, por si acaso para algún tipo de análisis o algo. Entonces podría usar el tipo 2. En el tipo 2 lo que tienes que hacer es agregar un nuevo registro con el cambio que se está haciendo. Y el tipo 3 sería agregar un nuevo atributo, o sea, una nueva columna que diga antes y que diga después, ¿no? O antes o ahora. Ya entonces, vamos a ver un poquito más en profundidad estos tres tipos que generalmente se refieren, como les digo, a los cambios que puede ocurrir en los datos a lo largo del tiempo. No siempre los datos son los mismos. De un mes, de un año van a cambiar direcciones, teléfonos, puede cambiar de profesión, no sé, diversas cosas, ¿no? Entonces, viendo ya un poquito más en una tabla, por ejemplo, acá tengo un estudiante que tiene su código de estudiante, tiene su nombre y tiene su facultad, ¿no? Pero en algún caso este alumno dice, ¿sabes que me quiero cambiar de facultad a ingeniería? Entonces, si fuera uno, ¿qué hago? En el Data Warehouse, esto es en la base de datos relacional, ¿no? Esto es en la base de datos relacional. Entonces, cuando hago en el Data Warehouse, yo tengo que generar un ID para este cliente en el Data Warehouse.
Aquí tengo que copiar este ID cliente de la tabla relacional en una tabla código cliente para guardar su código cliente. Jalo el nombre, esto estamos hablando del Data Warehouse, pero la facultad ahora es ingeniería. Entonces, ¿qué hago? Simplemente antes era mercadeo, borro mercadeo en mi Data Warehouse aquí y lo reemplazo por ingeniería. Y yo no sabría antes si estaba en otra carrera o no estaba en otra carrera porque ya se cambió a ingeniería, ¿no? Entonces, esto a veces no es muy recomendable porque necesito un histórico para saber cuándo se cambió de carrera, qué carrera estaba, hasta qué año estaba y todo eso, ¿no? Entonces, a eso se conoce como las dimensiones lentamente cambiantes. ¿Listo? Vamos a ver aquí el tipo 2 para que se entienda un poco más. Miren, el tipo 2 lo que hace es, tú tienes aquí el estudiante, esta es la base de datos relacional, tienes el nombre completo del estudiante y tienes la facultad donde está estudiando, ¿no? Entonces, si él se cambia a la facultad de ingeniería, en mi Data Warehouse tendría que tener lo siguiente, tendría que tener un ID que está haciendo el autoincrement automático en Data Warehouse. Este es el Data Warehouse. Eh, Copio el código del cliente, ¿no? Desde aquí nombre, código de estudiante, nombre completo del estudiante, la facultad mercadeo y de este caso, cuando tú insertas un nuevo dato, tendría que volver a duplicar este registro con el mismo código de estudiante, pero con otro ID, el mismo nombre del estudiante y acá tendría que tener la facultad de ingeniería, ¿no? Entonces podría agregar incluso dos campos más donde podría controlar cuándo inició en esa facultad y cuándo se está cambiando, ¿no? Ahora, cuándo se realizó el cambio a la otra facultad y hasta cuándo está en esa facultad, ¿no? Entonces podría agregar estos dos campos más, pero cuando dice tipo 2 se refiere a que tú vas a crear otro campo, otro registro, ¿no? Otro registro más, duplicando así los. Esto puede tener algunas desventajas por cuando yo filtro estudiantes, me va a aparecer el estudiante Pepito Pérez dos veces en el listado, ¿no? Y tendría que filtrar cuál es el actual, ¿no? Para no tener doble repetición ahí. ¿Listo? Si vemos poco más en detalle, entonces es similar, ¿no? Digamos que está en la Facultad de Ingeniería y ahora se quiere cambiar a salud. Entonces igualito, ¿no? Tendría que agregar otro registro, como ven aquí, con la Facultad de Salud. Una recomendación en un data warehouse siempre es bueno tener el registro de la fecha de cuándo se está registrando ese dato en el data warehouse, o sea, cuándo lo has cargado. Desde la base de datos relacional, cuando se cargó ese registro hacia el data warehouse. Ya es muy recomendable tener esa fecha de carga. ¿Listo? Y también podemos guardar la fecha de actualización, ¿no? Cuándo se actualizó ese campo, cuándo se realizó esa actualización. A esos campos se les llama campos de auditoría, que te van a permitir de luego hacer un estudio, ¿no? ¿Quién realizó el cambio? ¿Qué fecha se realizó el cambio? Toda esa información. ¿Listo? Y el tipo 3 es un tipo interesante porque en este caso ya no se duplica un nuevo registro, sino que en este caso vamos a agregar una nueva columna, ¿no? Aquí lo vas a ver. Entonces tenemos en la base de datos relacional y en el Data Warehouse ya no creamos un nuevo registro como en el tipo 2, sino que aquí creamos estas columnas, uno que diga antes y uno que diga ahora, ¿no? Entonces antes estaba en mercadeo y ahora está en ingeniería. Entonces de esa forma en un solo campo puedo tener ese control del antes y el después. Pero esto tiene una desventaja de que solamente puedo tener hacia el histórico de uno atrás, ¿no? No puedo saber si se cambió antes, a qué carrera era más antes, ¿no? Entonces solo tendría un paso hacia atrás, ¿no? En cambio, en el tipo 2 sí tendría todos los registros de todas las veces que se ha cambiado, ¿no? Bueno, y finalmente tendríamos una combinación del tipo 2 con el tipo 3 que se conoce como el tipo 6. Y en este caso funcionaríamos las mejores prácticas de ambos, ¿no? Acá estaríamos, bueno, repitiendo los datos con la facultad antes y ahora, ¿no? Entonces podría tener el tipo 3 aquí y también aquí tendría el tipo 2, ¿no? Entonces aquí estaría el tipo 3, aquí el tipo 2 y siempre llevando estos campos de auditoría donde tengo la fecha de inicio, la fecha de fin y la fecha de carga, ya que no que tenemos que tener en cuenta al diseñar un data warehouse. Entonces, cuando yo cargo los datos de la base relacional, debo tener estos campos, sobre todo la fecha de carga no debería faltar en todas las tablas para tener la fecha actual, ¿no? De cuándo se cargó ese dato de la base de datos relacional hacia la base de datos del data warehouse. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no?
Entonces, cuando vamos a hacer el poblado de las tablas, lo primero que tenemos que poblar son las tablas dimensionales. Se tendría que jalar desde la tabla relacional todos los estudiantes, desde la tabla racional, digamos, todos los programas, todos los cursos, todo lo que existe en las dimensiones. Una vez que tengo poblado estas dimensiones, recién voy a poder poblar la tabla de hechos, ¿no? Porque la tabla de hechos tiene los FKs de las tablas dimensionales. Y si tú no tienes poblado estas dimensiones, no vas a poder poblar la tabla de hechos, ¿no? Porque simplemente no tendrías el FK de esas tablas dimensionales. Listo, entonces para poblar, vamos a ver esto ya en la segunda unidad del curso. Vamos a usar algunas herramientas, como en este caso vamos a usar el DPI, que es Pentaho Data Integration, con la cual vamos a hacer fácilmente en forma transparente unas actividades, unas tareas que van a encargarse automáticamente de jalar los datos desde la base de datos relacional y poblarlos en nuestro modelo del Data Warehouse. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Recordamos que en las dimensiones van las características, los nombres, ¿no? Los datos de tipo texto o numéricos, pero que no son calculados, ¿no? En el caso de la tabla de hechos, que sería la tabla principal, ahí van las medidas, que son los campos calculados, ¿no? Que donde tenemos que determinar. ¿Listo? Como en este caso, por ejemplo, esta es la tabla de hechos, va la cantidad, el valor, el descuento, el valor neto, ¿no? Todos son de tipo entero o de tipo decimal. En cambio, las tablas dimensionales generalmente van de tipo bar chart y también de tipo date, ¿no? Donde están las fechas de carga, la fecha del antes, la fecha del después y todo eso. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros creamos nuestro modelo dimensional, como ves aquí, con nuestra tabla de hechos y las tablas dimensionales, del caso que hemos visto ayer, ¿no? Que era esta base de datos de AventuriaWorks. Este es el modelo relacional. Ahora estamos cargando a un modelo dimensional. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es usar esa herramienta de data DPI. Pero antes de usar el DPI, siempre es bueno usar primero esta plantilla en un Excel donde vamos a mapear, ¿no? Esto es en el Data Warehouse y esto mejor dicho al revés, este es en el Data Warehouse y este es en la base de datos relacional. Y por ejemplo, para obtener el nombre del cliente, en la base de datos relacional me tengo que ir a la tabla persona y en la columna first name, ahí lo voy a encontrar. Si me dice el número de casa, me tengo que ir a la tabla Person Phone, en la columna Phone Number y tendría que buscar el atributo uno porque tengo atributo uno que es número de celular, 2 número de casa y 3 número de trabajo. Entonces, en esta tablita me voy mapeando más o menos en el modelo relacional dónde se encuentra esa información, en qué tabla para extraerlo. Y luego que lo mapeo en esta tablita, yo fácilmente puedo estructurar una consulta SQL donde fácilmente voy a poder extraer toda esta información. No siempre la información de una dimensión va a estar en una tabla, o sea, todos los datos del cliente no siempre van a estar en una sola tabla, sino los datos del cliente pueden estar en 3 tablas, en 4 tablas distribuidas y tengo que crear unas consultas SQL que me van a permitir obtener esos datos para hacer la extracción. Luego, mediante DPI, tengo que hacer unas transformaciones a lo que yo voy a cargar y el DPI también me va a permitir cargar los datos hacia el Data Warehouse.